Entre tantos conflictos que hay hoy en día en el mundo, la geopolítica está bastante convulsionada. Conflictos que parecen cada vez escalar más y ser de mayor proporción. A todo esto y ante la necesidad de que se instaure un nuevo orden mundial, ya que el viejo orden mundial establecido posterior a la Segunda Guerra Mundial ya está desgastado, ya está desfasado al día de hoy. La pregunta es, ¿estamos al borde de un nuevo conflicto mundial? ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y en este caso una guerra nuclear? Mis buenos amigos, bienvenidos a su acostumbrado podcast político y bohemio que ya ha pasado los 1000 suscriptores. Gracias a todos ustedes, gracias a su apoyo que poco a poco hemos ido obteniendo a través de estas pantallas y a través de nuestras opiniones, nuestros análisis, nuestros videos, nuestro contenido. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y aprovechando, usted sabemos que no se ha suscrito, hágalo, suscríbase al canal, que esta es la forma de ustedes de apoyarnos para que sigamos creciendo. ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, para poder responder a la pregunta si estamos al borde de una tercera guerra mundial, debemos irnos a los antecedentes, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cómo desde Europa se originaron estas guerras y cómo otros países del mundo se involucraron. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se originó a través de una serie de conflictos, de nacionalismos, que cada vez tomaban más fuerza en Europa y que buscaba establecer ciertas naciones en territorios donde estaban establecidos reinos, estaban establecidos algunos imperios. Estamos hablando de la época donde existía aún el imperio austrohúngaro, existía aún todo lo que era el imperio otomano, el imperio británico, el imperio ruso, el imperio alemán, entre otras cosas. Cuando asesinan al heredero del trono del imperio austrohúngaro, Francisco, el archiduque Francisco Fernando, es el momento donde se da el origen de la Primera Guerra Mundial. Y de allí todo lo que sucedió desde 1914 hasta 1919, más o menos, en el mundo, en Europa. Y parte de los países que participaron también posteriormente cuando se iba desarrollando la guerra. No voy a entrar en detalle sobre la guerra en sí. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de los nazis en el poder, igualmente por cuestiones que quedaron pendientes de la Primera Guerra Mundial, que también cuando sucedió la Primera Guerra Mundial habían pendientes muchas de esas líneas de las que hemos hablado aquí, que a Venezuela la han perjudicado, por cierto, de esas líneas que se trazaron con reglas, esos imperios que impusieron fronteras, dio origen a toda esta serie de conflictos en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, una serie de asuntos pendientes que quedaron en la Primera Guerra Mundial y la grosería con que se estableció el nuevo orden mundial y las nuevas fronteras coloniales, porque a la final eso fue lo que sucedió. De tal forma que Alemania, los nazis, al llegar al poder, presentan al pueblo alemán una serie de especies de retaliaciones contra aquellos quienes impusieron sanciones, quienes impusieron unos
unas sanciones económicas y unas indemnizaciones impagables, una Alemania hundida en la inflación, una Alemania humillada por Bélgica, Francia, entre otros países, dio origen al ascenso al poder de los nazis. Y la Segunda Guerra Mundial se origina con la invasión de Alemania a Polonia. Te voy a decir una anécdota. A Einstein le preguntaban muchas cosas sobre, obviamente por ser él uno de los que dio origen a las armas nucleares con sus descubrimientos, no él como un aporte hacia los que hicieron estas armas, donde ya estaríamos hablando de Oppenheimer y de su grupo, de su equipo, pero como uno de los físicos que descubrió la fusión nuclear, le preguntaban mucho acerca de las armas atómicas. Al respecto, le preguntaron una vez sobre la Tercera Guerra Mundial y le dijeron que si creía que se iban a usar armas atómicas, de cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. A lo que él respondió: no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial ni si van a usar armas atómicas, pero le puedo asegurar que la cuarta se va a pelear con palos y piedras. Por allí se imaginan más o menos lo que él creía que podía suceder. Algo muy apocalíptico. De tal forma que cuando yo planteé de que posiblemente los historiadores o los politólogos, cuando habláramos de la Tercera Guerra Mundial, muy probablemente hablaríamos de sus orígenes entre los conflictos del Medio Oriente y la invasión de Rusia a Ucrania. Posiblemente estaríamos hablando de que esos serían los orígenes de la Tercera Guerra Mundial. A todo esto, estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Va a haber una Tercera Guerra Mundial? Ya les voy a responder. Hoy en día tenemos entonces una serie de conflictos. Como les dije en la introducción, el mundo está bastante convulsionado, hay conflictos, hay rencillas, hay mucho material pendiente respecto a estas líneas y estos trazos arbitrarios que hicieron los imperios, las grandes potencias sobre los territorios. Y allí están pendientes muchas cosas. Siempre coloco el ejemplo de los kurdos, que cuando los imperios hicieron sus líneas, trazaron sus fronteras, no tomaron en cuenta nacionalidades, no tomaron en cuenta pueblos de miles de años, con una tradición, con una cultura, unos pueblos muy arraigados a su identidad nacional. Y en el caso de los kurdos, quedaron entre Turquía, entre Siria, entre Irak, entre Irán. Imagínense ustedes lo que esta población sintió, lo que esta nación sintió al quedar esparcidos entre distintas fronteras, y a ellos nunca los tomaron en cuenta. Estas son las cosas que en muchos casos están pendientes aún, y que estas potencias mundiales victoriosas de la Segunda Guerra Mundial nunca tomaron en cuenta. Sí se hicieron muchas promesas, pero nunca le dieron solución a este tipo de situaciones. Ese es un ejemplo. Hay muchísimos otros más. Muchísimos otros más. Tenemos entonces una serie de conflictos ahorita en el mundo. Tenemos el conflicto, obviamente, de Rusia con Ucrania. Tenemos el más reciente, que es ya un conflicto de larga data, pero que se ha activado con los ataques del grupo terrorista Hamas a Israel. Tenemos el conflicto israelí-palestino. Tenemos el conflicto sirio, que aún después de tantos años de guerra civil, ahí está latente. Tenemos el conflicto en Yemen y ahora
se agrava con esta situación de los hutíes y los ataques a todo lo que son las embarcaciones que quieren o pretenden atravesar el Mar Rojo, que pretenden atravesar en busca, esa garganta de la que hablamos la otra vez, en busca de ir hacia el canal de Suez. Tenemos el conflicto de China, Taiwán, que allí está, y hay mucha ambigüedad de un lado y del otro, de quienes apoyan a Taiwán y quienes apoyan a China, sobre todo de los Estados Unidos, que reconoce una sola China, pero a la vez le dice a China que no invada Taiwán y le da armamento a Taiwán y amenaza con defender a Taiwán si China la agrede. Tenemos también el conflicto de Armenia con Azerbaiyán y más recientemente lo que está sucediendo para acá, para nuestro país. La reivindicación que Venezuela pide de este territorio, del Esequibo, que fue usurpado por una potencia mundial, como lo fue el Imperio Británico, un imperio, y que ahora Venezuela alza la voz contundentemente, puesto que ya la grosería ha llegado al extremo de querer explotar recursos sin tomar en cuenta el Acuerdo de Ginebra de 1966, sino que estos guyaneses se van al laudo arbitral de 1899, apoyados por Canadá, apoyados por los británicos, apoyados ahora por los Estados Unidos, luego de que los Estados Unidos siempre apoyara a Venezuela y dijera que debíamos de resolver esto pacíficamente. Ahora les están ofreciendo de todo por el petróleo, en especial armamento a Guyana. Estamos así entonces en una situación muy grave, en un polvorín. Estamos sentados en un polvorín en el mundo. Y muchos especialistas, muchos expertos, muchos analistas, coincidimos en algunas cosas y en otras no. Cuando comenzó el conflicto de Rusia y Ucrania, se estaba hablando muy alegremente del uso de armas nucleares, y esto es bastante delicado. Muchos analistas, o supuestos analistas, hablaban de que, bueno, podía Rusia utilizar algunas armas tácticas nucleares, como si eso fuera algo muy simple, ¿no? Mire, en el momento en que Rusia lance un ataque nuclear, se va a armar un verdadero pandemonium. Se desataría la capital del infierno en la tierra. De tal forma que no es tan fácil estar hablando de lanzamientos nucleares, de estar hablando de ataques nucleares, tal como lo ha estado acostumbrado a hacer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde ya no sé cuántas veces ha amenazado con ataques nucleares a Ucrania y a otros países de Europa. Recientemente ha estado movilizando sus plataformas de lanzamiento nuclear tipo Topol, es decir, las móviles. Han estado haciendo vuelos aéreos, han estado movilizando su arsenal nuclear, y esto es bastante grave, y esto tiene preocupado a Europa. Esa Europa que andaba más pendiente de otras banalidades del mundo, con su agenda impuesta desde las Naciones Unidas 2030 y todo lo que ella implicaba, y se olvidó de los verdaderos conflictos del mundo y se olvidó de algo muy importante que tienen pendiente muchos de esos conflictos que se están originando producto de esas líneas, de esas fronteras que ellos trazaron y le impusieron al resto del mundo. Rusia tampoco es un ángel. Rusia no es un angelito, un bebé de pecho. Rusia también, como imperio, ha sido también culpable de muchas de estas fronteras y de muchas de estas líneas. Por tanto, también son culpables del desgaste que ha tenido
el orden mundial que se estableció posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, estamos en peligro de que se inicie una tercera guerra mundial. Sí estamos en peligro. De hecho, yo tengo una opinión al respecto. Yo creo que desde que se originaron los conflictos fuertes en Medio Oriente, la aparición de ISIS, las revueltas, las llamadas revueltas de ese despertar árabe, de esa primavera árabe, yo creo que el mundo comenzó a sentar las bases de lo que iba a ser el conflicto en el futuro. Y yo en algún momento dije, no es que vamos hacia una tercera guerra mundial. Yo pienso, creo, estoy convencido de que se está ya dando una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Últimamente ya se están alineando los países, quién está en contra de quién está a favor de quién y quiénes son los que van a suplir el armamento y quiénes son los que van a entrar en el conflicto. Pido a Dios, ojalá, que se calmen un poco las aguas, pero yo creo que los dispositivos de guerra y que el inicio de la Tercera Guerra Mundial ya se dio con esta explosión en el Medio Oriente, estas guerras civiles cruentas, horribles, donde Rusia, por cierto, participó, donde los Estados Unidos participaron, donde Inglaterra, Francia participaron activamente, unos apoyando a un bando, otros apoyando al otro bando. Es decir, que ya hemos entrado en un conflicto mundial. Aún no se han estado dando todo lo que son las declaratorias legales, porque sí, aunque parezca algo absurdo, la guerra tiene una declaratoria legal, oficial, diplomática de guerra entre los países que van a entrar en disputa, en conflicto. Ahora, también tengo una opinión al respecto. Estamos viendo unas especies de nuevas guerras, de una nueva forma de pelearse los conflictos. Y no es descabellado pensar de que los países se busquen, como ya lo están haciendo de hecho, terceros países satélites que peleen estas guerras entre ellos, mientras las grandes potencias van sentándose a negociar un nuevo orden mundial. Porque a las grandes potencias, aunque el señor Vladimir Putin vocifere mucho, aunque los Estados Unidos abra su bocota cada vez que quiere, aunque Reino Unido, a través de sus líderes, cada vez coloca a la palestra el conflicto en Europa, y así Francia, China y las otras potencias mundiales, estas potencias mundiales no quieren entrar en conflicto entre ellas. Estoy seguro, muy seguro, de que Rusia se lo pensaría mucho antes de entrar en guerra, declararle la guerra a los Estados Unidos, o los Estados Unidos declararle la guerra a China, o en viceversa, China declararle la guerra a los Estados Unidos, Francia a Rusia, el Reino Unido a Rusia, aunque ya Francia asomó algo respecto a ingresar tropas en Ucrania, lo cual agravaría la situación. Pero para mí, mucho de esto, de esta amenaza de Francia y de esta amenaza de Rusia de movilización de sus arsenales nucleares, es también parte de las negociaciones que usted y yo no sabemos que se están dando en estos momentos, pero como politólogo les aseguro que se están dando muchas negociaciones. Y parte de esas negociaciones es un reparto de cómo va a estar dividido el mundo y cómo
van a ser las bases para restablecer o para establecer un nuevo orden mundial, donde China va a comenzar a ser protagonista junto a los países, las potencias mundiales de siempre, porque no comparto aquello de muchos analistas que dicen que la hegemonía de las grandes potencias mundiales, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, está llegando a su fin. No. Yo creo que las potencias mundiales, incluida Rusia y China, la India, como potencia emergente, Brasil, que es un gigante, un monstruo, acá en Hispanoamérica, aunque ellos son de origen portugués, pero están en continente americano, van a tener un protagonismo. Van a tener un protagonismo. Y respecto a lo que es todos los conflictos que se van a dar en el futuro, van a ser una nueva forma de guerras, unas guerras indirectas. Eso no significa de que no podamos despertar mañana bajo la mirada de los lanzamientos nucleares entre potencias y que sea de las últimas cosas que la civilización humana vea, que sea lo último que todos veamos, puesto a que se les salió de control un día o un mal día a las potencias mundiales el uso de las armas nucleares. Así están las cosas, mis buenos amigos, y por supuesto, compartan este video, los invito a suscribirse al canal. Usted sabemos que no se ha suscrito, suscríbase al canal, hágalo, para que nos apoye y denle like a los videos. Mi nombre es Fred Erwin López, esto es Político y Bohemio, nos vemos la próxima.